días a todos. Bienvenidos al primer foro de movilidad virtual organizado por el Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Agradecemos la presencia de los directivos, docentes y estudiantes que nos acompañan el día de hoy, especialmente la presencia y la participación proactiva de nuestros panelistas invitados. La pandemia nos ha enfrentado a varios retos como universidades. Hemos sido capaces de adaptarnos a las circunstancias y hemos fortalecido nuestras plataformas tecnológicas y la educación en línea. Sin embargo, son muchos temas los que han debido modificarse y sobre los que debemos dar respuestas. La movilidad es una de esas experiencias enriquecedoras que hemos logrado desarrollar con mucho esfuerzo en los últimos años. Sin embargo, hoy la pandemia nos enfrenta a una situación diferente y en ese dar respuestas a esta situación diferente, cada una de las universidades hemos tenido que ampliar la visión y generar nuevas propuestas de gestión. Eso es precisamente lo que nos convoca el día de hoy. Conocer qué es lo que se está haciendo en otras universidades para seguir manejando el tema de movilidad para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, como un espacio que les permita, tanto a docentes como a estudiantes, el enriquecerse a través del contacto con otras culturas. De la Universidad Católica podemos decir que nuestras experiencias de movilidad en estos últimos años han sido sumamente interesantes. Actualmente tenemos alrededor de 150 convenios con distintas universidades de Latinoamérica y el mundo que nos permiten hacer o plantearle a nuestros estudiantes programas de movilidad. La movilidad es entonces para nosotros una de las experiencias que enriquecen el proceso de aprendizaje y que amplía la visión y el perfil de egreso de nuestros graduados. La Universidad Católica ha implementado varios programas para fortalecer este proceso. Como universidad, entre ellos el programa que se llama UCSG al Mundo. Somos parte del campo de excelencia internacional de agroalimentación CIA3, en el que se integran las universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, lideradas por la Universidad de Córdoba. Somos parte del programa Erasmus Mundo. Desde el año 2018, la Universidad Católica, en conjunto con la Facultad de Administración y Tecnología de Leuven, Limburg, Bélgica, hemos participado en 3 proyectos de movilidad virtual llamados Working Across Borders y Star Vision. En la actualidad, seguimos trabajando con las propuestas que nos han hecho distintas universidades para sumarnos a sus iniciativas de movilidad virtual. No es fácil la tarea, todavía no logramos convencer adecuadamente a estudiantes y a docentes para insertarse en este nuevo formato. Otra de las cosas que hemos hecho y que me gustaría comentarles es que desde el año 2018 en la Universidad Católica planteamos una iniciativa de fondos concursables no reembolsables que realiza una convocatoria anual para nuestros estudiantes y docentes de tal manera que puedan vivir la experiencia de una movilidad internacional, sea de investigación o de desarrollo académico para los docentes o de cursar todo un semestre en una universidad de Europa o de Latinoamérica para nuestros estudiantes. Todo este proceso es alimentado por un fondo no concursable, lo que quiere decir que los estudiantes y los docentes realizan su movilidad con todos los costos pagados por la UCSG. Frente a la pandemia, todos nuestros proyectos han cambiado, estamos tratando de reconstituirnos y es en este contexto que les presento a los panelistas que hoy nos acompañan. María Josefina Arévalo es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un diplomado en Cooperación y Desafíos Transnacionales, es responsable de la movilidad de la Universidad Blas Pascal en Argentina. Bienvenida, María Josefina.
Muchas gracias, Mónica. Mauricio Parterrié Vistoso es ingeniero comercial, tiene un MBA y es magíster en ciencia política. Actualmente es el director ejecutivo de Progresa Limitada y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, Chile. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Mónica. Mauricio también durante más de 17 años se ha desempeñado como experto en marketing, en inteligencia de negocios, dirigiendo y asesorando empresas públicas y privadas en Chile y América del Sur. Manuela Viles Madrid es administradora de mercadeo, es especialista en alta gerencia, es jefe de relaciones internacionales e internacionales de la Fundación Universitaria María Cano de Colombia. Bienvenida, Manuela. A continuación, iniciaremos el foro en el que, posterior a la exposición de cada uno de nuestros panelistas, se responderá a las preguntas de nuestros invitados y asistentes. Vamos a otorgarle a cada uno de los panelistas un tiempo de 5 minutos de intervención. Al final se abrirá el foro para responder las inquietudes que surjan en nuestros asistentes. Como habíamos anunciado en nuestros promocionales del foro, los temas que van a ser abordados son análisis sobre la movilidad en pandemia desde su centro universitario, es decir, desde cada una de las universidades en las que trabajan o colaboran cada uno de nuestros invitados, de qué manera han aplicado la movilidad virtual desde su centro educativo y cuál es la experiencia que ya tienen, y cuáles son los aprendizajes obtenidos en el tema. La movilidad virtual, entonces, desde la práctica de nuestros 3 invitados. Adelante, por favor, la primera de nuestras expositoras, que es María Josefina Arévalo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. En primer lugar, quiero agradecer... ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Gracias. Sí, súper bien. Quiero agradecer a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por esta invitación y bueno, es un honor para nosotros participar del primer foro de movilidad virtual y poder contarles la experiencia de la Universidad Blas Pascal dentro de este contexto. En principio quiero comentarles que la Universidad Blas Pascal es líder en educación a distancia acá en Córdoba hace más de 20 años, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el objetivo que tuvimos frente a este nuevo contexto fue capitalizar ese saber y extenderlo a un plano internacional, porque si bien teníamos las herramientas para la educación virtual interna, teníamos que hacerlo extensivo a nivel internacional. Desde ese lugar creo que la pandemia fue, o lo vimos, mejor dicho, como una oportunidad y como algo súper positivo. Obviamente no fue una tarea fácil, como vos dijiste, Mónica, pero al contar con las herramientas, incluso la universidad trabaja con una plataforma propia que se llama MiUEP, pudimos de alguna manera dar respuesta inmediata a las demandas que teníamos de los estudiantes. Nosotros como Centro de Relaciones Internacionales tenemos, igual que ustedes seguramente, 2 columnas vertebrales que son la movilidad incoming y la movilidad going. La movilidad incoming, para contarle a los espectadores, son aquellos estudiantes, docentes o personal administrativo o de investigación que viene del exterior a hacer algún tipo de intercambio en UEP, y en el caso de la movilidad going son alumnos o docentes o personal administrativo de UEP que va al exterior a realizar algún tipo de experiencia, ¿sí? Es importante, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque en particular nosotros, en cuanto a movilidad incoming, tenemos que diferenciar 2 programas, tenemos que diferenciar los dos programas en particular. El primero, que es un programa de español que tenemos para estudiantes no hispanohablantes, ¿sí? Que es un programa que
se da de manera presencial hace más de 10 años, y que la pandemia nos encuentra en una situación donde los alumnos habían iniciado en febrero su programa intensivo y de repente, literal, de un día para el otro, nos dicen que tienen que volver a sus países de origen, ¿sí? Entonces, en menos de un mes teníamos que organizar de alguna manera y darles respuesta a esos alumnos que estaban en un proceso de inversión, no solamente de estudiar español, sino también de inversión cultural, social y todo lo que implica la vivencia del intercambio presencial, y pasarlo a una modalidad virtual. Por suerte, y gracias a esas herramientas que teníamos de la universidad como líder en educación a distancia, pudimos hacer frente a este contexto y darle una respuesta inmediata a esos alumnos internacionales. Y después tenemos los alumnos latinoamericanos o españoles que han venido a hacer intercambios presenciales a la universidad y que continuaron con su intercambio porque vinieron a cursar carreras VP que la universidad les puede ofrecer clases asincrónicas, con lo cual ellos se ajustan a sus propios horarios, y bueno, eso es una metodología que está buena porque se pueden organizar cursando incluso en sus mismas universidades. En el caso de los alumnos outgoings, también fue armar toda una nueva estrategia, porque obviamente, si bien nosotros ya veníamos con experiencias previas muy incipientes de intercambio virtual, la pandemia y este 2020 de alguna manera nos obligó a que lo pongamos en práctica de manera más amplia, que lo reforcemos y que obviamente lo hagamos extensivos a otras carreras y a más alumnos, ¿sí? No solamente de manera presencial, no solamente alumnos presenciales, sino también a distancia. Y en el caso de esos estudiantes, la estrategia planteada o la propuesta planteada fue, en primer lugar, hablar con los directores de las carreras y que ellos nos den el ok acerca de las materias que podíamos presentar a nivel internacional, y a partir de eso hacer una campaña tanto interna como externa. ¿Y por qué fue importante de alguna manera este ok de los directores de carrera? Porque se le podía presentar una oferta académica a los chicos de VP, a los estudiantes de VP, y que esas materias que hagan desde casa, pero de manera internacional, les sirvan como equivalencias para no sentir que se estaban de alguna manera retrasando en un semestre, y además presentarle a los alumnos extranjeros una oferta académica bien concreta de lo que podían venir a cursar acá en la universidad. Eso es, después más específicamente cuando surjan las otras preguntas les estaré contando, pero sin duda creemos que es el inicio de un camino que vino para quedarse y que va a complementar el intercambio presencial. Gracias. Estamos con las palabras de María Josefina. Ha concluido su tiempo y ahora le vamos a dar la palabra a Mauricio para el primero de los temas, que es el análisis sobre la movilidad en pandemia desde su centro universitario y las propuestas planteadas desde allí. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Mónica. Bueno, primero agradezco la invitación. Cuando ustedes me invitaron, me encantó saber. Saber tener noticias de Ecuador siempre es un gusto. Así que agradezco esa invitación. Primero tengo que acotar desde dónde yo estoy hablando. ¿De acuerdo? Yo hablo de la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales de la Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera es una universidad muy grande, la más grande de nuestra región. Por lo tanto, no puedo referirme a toda la universidad, me voy a referir a la facultad, que es donde yo me desempeño académicamente y en el área de vinculación con el medio, y la experiencia que nosotros hemos tenido con esto. Pero además, creo que es necesario dar un paso anterior para poder comprender esto. Nosotros en Chile somos un país que estamos al fin del mundo, como se ve en el mapa, y que además después de los años 90 tuvimos un gran crecimiento económico y estable durante mucho tiempo, casi 30 años. Y eso implicó muchos cambios en nuestra realidad cotidiana. Implicó que el país, quisiéramos o no, nos internacionalizáramos, que tuviéramos que salir y tuvieran que llegar mucho desde afuera. Y habían cosas que iban, a pesar de que tenemos muchas universidades con muy buen nivel, con muy buena educación, empezaron a aparecer debilidades de nuestra formación.
y que curiosamente no tenían que ver con la parte técnica, sino que tenían que ver con otras cosas. Y voy a ser autoflagelante, voy a contar algo de mi propia generación. Ocurre, solamente voy a sacar un caso por el tiempo, ¿de acuerdo? Y resulta que a principios de este siglo, nosotros acá, la colega argentina se va a ubicar en el mapa, donde está Temuco, 515 kilómetros más allá, está una ciudad que se llama Neuquén, que es más o menos equivalente a Temuco, en tamaño, en importancia, en casi todo. Y nosotros acá en Chile tenemos un sistema hace mucho tiempo de privatización de la empresa eléctrica. El mismo grupo que tenía la inversión acá en Chile decide ir a invertir a Argentina. Y se gana una gran licitación en la provincia de Neuquén. Cumple con la ley, etc. Acá la cuenta de la luz sube y baja dependiendo del algoritmo que fue pactado en el momento que se hizo esa licitación. Y nunca hay mayor problema, hasta ahora. Han visto las noticias que ha cambiado muchas cosas en Chile en el último tiempo. Ya, pero no había mayor problema de eso. Se van esta gran empresa, está hablando de un consorcio internacional, norteamericano, chileno, francés, si no me equivoco, y van a Argentina. Yo tenía colegas que trabajaban en esa empresa. En ese tiempo era bastante más joven, tenía pelo. Bueno. Y van para allá, y viene una crisis en Argentina, y no pueden pagar las cuentas a la gente, y con más o menos la mitad de su público atendido no pagaban las cuentas. La empresa hizo lo que hacen todas las empresas acá en Chile, y les corta la luz. Sale la gente a protestar con tambores en Argentina, prenden barricadas, cantan. Llega el gobierno y les dice, ¿saben que tienen que devolver el servicio? Eso no se puede hacer. ¿Pero cómo? Si hay contrato. No, lo siento, no se puede. Bueno, el grupo se tiene que salir de Argentina. Aquí quiero llegar. Mis colegas, gente de mi generación, estoy hablando, ¿no? Principios de este siglo, todas personas con muy buena formación técnica, no fueron capaces de reconocer, estamos a 515 kilómetros, no cuesta mucho ir para allá, no fueron capaces de reconocer algo que es evidente. Cualquiera que haya estudiado la historia y la sociología política argentina, más o menos se daría cuenta hoy en día. Pero en esos años nosotros, la verdad que vivíamos en ciertas burbujas culturales. Y uno puede decir, bueno, eso nos pasa por ser chileno, porque estamos al fin del mundo, no cachamos nada. Bueno, pero habían franceses, habían norteamericanos, había gente con posgrado en las principales universidades del mundo involucrada en nuestros cuerpos ejecutivos. Entonces, ¿qué pasaba? Que si bien nosotros podíamos aprender, la movilidad era muy, muy limitada por los altos costos que había. Y una cosa es aprender, otra cosa es conocer la cultura de un país. Y cuando hablamos de globalización, de localización, de trabajar desde lo local y lo global al mismo tiempo, esto es sumamente importante, pero al mismo tiempo es sumamente costoso. Entonces, ¿cómo lo hacemos los que estamos en universidades regionales, lejos de los centros? Para nosotros viajar a Estados Unidos cuesta bastante, y para nuestros estudiantes cuesta bastante. Entonces tuvimos que implementarse, y ahí entro derecho ya a mi facultad. Mi facultad tiene carreras que si bien son antiguas, antes estaban en otras estructuras de administración, y nuestra facultad es relativamente joven. Nuestra facultad viene desde el 2013. Y es una facultad de ciencias jurídicas empresariales, o sea, convivimos abogados, ingenieros comerciales, contadores, auditores. Lo que en nuestro país no es muy común. Hay 3 o 4 así en todo Chile. Y además, nuestra primera decana electa fue una decana mujer. Aquí yo estoy rodeado entre puras mujeres, bendito sea yo, ¿cierto? Entre todas las mujeres. Pero en mi universidad, con una universidad tradicional, eso fue un acontecimiento, ¿ya? Fue un excelente acontecimiento, no lo digo porque sean todas mujeres, porque de verdad lo creo de profundo corazón, ¿ya? Aportó innovación, creatividad, impulso, y se tradujo en cosas como, ¿cómo nos hacemos cargo de esto de la movilidad? Entonces nos centramos en 3 líneas de movilidad. Esas 3 líneas, las voy a leer para no cometer errores, ¿cierto? Tenían que ver con la internacionalización en casa, que era promover que venga gente hacia nosotros. Porque, les repito, salir de Chile hacia el mundo, con un tema de costos económicos, de ingresos, incluso hasta de barreras culturales, de manejar bien el idioma, en el caso de ir a Europa o Asia, o Estados Unidos, era complicado. Por alguna razón, mientras más al sur uno se mueve, y Josefina puede dar fe de esto, como que nos cuesta más aprender inglés. ¿Por qué será? No tengo idea. Hay que preguntar a los profes de inglés. Pero acá nos cuesta mucho, los chilenos somos pésimos para el inglés. Entonces, cuando partimos haciendo una charla en inglés, decimos, I'm sorry, I don't speak well. Somos pésimos para el inglés. Y entonces, hay un problema. Entonces, bueno, traigamos gente para acá.
y fue bastante exitoso el programa. Fue bastante bueno. Y empezó a llegar gente de todas partes del mundo. Y nuestros estudiantes empezaron a tener esta vida con gente que venía de Lituania, gente que venía de China, y mucha gente que venía de Colombia, Manuela, y de México. Lo de México también es digno de ser estudiado, porque por alguna razón venía mucha gente. Mauricio, se acabó tus primeros 5 minutos. Está bien. Se acabó tu tiempo. Con las 2 líneas. El otro fue cursos cortos internacionales y colaboración sur-sur. Cuando nos agarra la pandemia, nos concentramos en los cursos cortos internacionales, que les hablaré cuando fue la experiencia, y la movilidad virtual. Muy bien, gracias Mauricio. Manuela, por favor. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Listo. Bueno, hablemos entonces sobre el análisis de la movilidad que hizo mi institución. Les quiero recordar que yo trabajo en la Fundación Universitaria María Cano, una universidad que tiene sede principal en Medellín y con sedes regionales en Cali, Neiva y Popayán. Son ciudades también de mi país, Colombia. Nosotros ya teníamos programas virtuales en pregrado. En la Facultad de Ciencias Empresariales trabajamos con Administración de Empresas y Contaduría Pública de manera virtual. Y entonces la migración que se tuvo que hacer ipso facto, estudiar de manera presencial a irnos a una cuarentena donde había temor y demás, se pudo hacer de una manera progresiva y no afectó tanto a los estudiantes. Hubo algunas dificultades que pudimos tener en el área de la salud. Mi universidad se caracteriza por los programas en pregrado que tienen salud, como fisioterapia, fonoaudiología y psicología, y allí es donde podríamos tener más inconvenientes. Entonces, el tema de la virtualidad claramente afecta, sobre todo porque los estudiantes, aunque son muy digitales ahora, estudiar virtual no les apetece mucho, y entonces era un tema que ya teníamos que intentar hablar con ellos, porque no era una opción. Sí o sí, la única opción ahora era estudiar virtual, y eso pasó desde marzo y terminamos el semestre así, incluso 2 semestres. Pudimos finalizarlos de esta manera, el último acabó la semana pasada, el semestre 2 del año. Lo que les quería contar es que pues, nuestra universidad ya tenía algo pensado sobre la virtualidad, pero indiscutiblemente esto es un asunto que nos coge a todos de un momento a otro. No estábamos totalmente preparados para esto y veníamos de un año donde ya habíamos hecho un proceso de movilidad internacional bastante bueno, con indicadores bastante altos y de hecho histórico lo que hicimos el año pasado, porque en los años de 2018 hacia atrás no teníamos tan buenos indicadores de movilidad internacional. Y entonces esto nos golpea y nos afecta a todos los planes que teníamos para llevar estudiantes al exterior, y empieza un proceso de cómo hacer para mantener nuestros indicadores, pero desde casa. Entonces ahí tomo la palabra que hablaba el señor Mauricio, y es internacionalización en casa, la palabra localidad, que también la manejamos en la institución, donde nosotros una vez al mes en diferentes programas del pregrado hacemos algo que se llama la cátedra local. Entonces invitamos a un experto internacional a que nos hable de algún tema académico que le interese a los estudiantes. Y entonces para fisioterapia tenemos un experto en México, para fonoaudiología un experto en Chile, y así sucesivamente. Hemos hecho convenios con instituciones donde por lo menos 1 hora en un mes nos dan una charla diferente, y esto ayuda a que los estudiantes pues escuchen un acento diferente, porque aparte de lo académico también es un tema cultural, y a nosotros se nos vuelve un asunto, bueno, es llamativo que yo escuche el acento argentino, el acento chileno, y el ecuatoriano es un tanto parecido al colombiano, no sé si de pronto lo notan. Bueno, aunque entre regiones también hay acentos diferentes. A lo que quiero llegar es que es la experiencia de que el estudiante no escuche la persona que puede estar viviendo a algunos cuantos metros de él, sino que escuche una persona que está en otro país, y entonces le cuento una pequeña anécdota de qué se está viviendo en su país en este momento, y logramos transportar a los estudiantes en este sentido. En nuestro análisis para el próximo año, indiscutiblemente, es que el primer semestre posiblemente no haya movilidad presencial. Entonces tenemos que seguirnos tratando algunos proyectos que debemos hacer, para por lo menos hacerlo virtual, porque de eso se trata la internacionalización. Así sea en casa, poder cubrir y tener a los estudiantes en un mundo local, haciendo cosas locales, pero pensando siempre hacia afuera,
en todas las posibilidades que hay. Entonces, inicialmente nos estamos preparando para ello, para trabajar de manera virtual durante el 2021-1 y en el 2021-2 iniciar ya todo un proceso de movilidad presencial. Ahorita en la siguiente pregunta, que es cómo lo hemos hecho, tengo un ejemplo que me parece a mí bastante interesante, un ejemplo exitoso de lo que hicimos en la María Cano, y les podré contar un poco más de cómo lo llevamos a cabo durante este año. Estoy desconectada. Bien, gracias Manuela. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo tema, que es, ¿han aplicado ustedes programas de movilidad virtual desde sus universidades? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué pueden compartir para el resto de las universidades que hoy se han conectado con nosotros en este primer foro de movilidad virtual? María Josefina, por favor. Bueno, sí, por supuesto que aplicamos a la movilidad virtual. Si bien, como les comenté en la primera pregunta, ya lo veníamos haciendo hace 2 años aproximadamente, sobre todo con universidades latinoamericanas, porque si bien tenemos convenio con más de 30 universidades, somos miembros de ICEP, no todos tienen la movilidad virtual. Y fuimos, como les dije, ayudados por toda esta herramienta que nos da la educación a distancia que caracteriza a la Universidad Blas Pascal. Sí lo aplicamos y creemos que la experiencia fue bastante positiva. Acá nuevamente separar incoming y outgoing. En el caso de los incomings, darle esa respuesta inmediata que tuvimos. Les armamos el curso de español, en el caso de los no hispanohablantes, el curso de español, lo complicado por ahí fue la sincronicidad del tema horario, porque teníamos alumnos de Japón, alumnos de Estados Unidos, entonces muchas veces era complicado armar clases que incluyeran a otros, o sea, teníamos varios actores en la escena, sumado a los docentes con el horario de Argentina. Sin embargo, lo pudimos sortear bastante bien. Como dijo Manuela, yo comparto, nosotros estamos en una era donde los chicos están muy digitalizados, pero en cuanto a redes sociales y en cuanto a otra cuestión tecnológica, no tanto la educativa, y muchas veces eso les pesa, pero sin embargo, yo creo que fue un trabajo colaborativo de las dos partes, la parte institucional como de la parte del alumno, y me parece que eso es súper rico. El primer semestre, obligatoriamente virtual también, y el segundo directamente, al no tener nosotros desde Argentina posibilidades de salir ni que entre gente, lo pasamos también a movilidad virtual. Y en el caso de la movilidad outgoing, es decir, de los chicos, estudiantes de UEP que quieren irse al exterior, les presentamos las posibilidades y las oportunidades que nos llegaron desde las universidades partners, que fue hicimos una campaña a partir de mayo, junio, y lo reforzamos bien concretamente a partir de este segundo semestre, que es periodo agosto-diciembre, donde actualmente tenemos alumnos en universidades colombianas, mexicanas, en españolas, y en la Universidad de Kansai Gaidai de Japón, que la verdad que si no fuera por la pandemia, los 2 alumnos que están haciendo el curso de japonés de manera virtual no lo hubieran podido realizar, porque obviamente los costos económicos son mucho más caros. Creo que lo importante también de este encuentro es la coincidencia en el concepto de internacionalización en casa, y de alguna manera ofrecerle a la comunidad educativa no solamente el intercambio presencial, que obviamente tiene todos los elementos que son súper ricos de intercambio cultural y de estar inmersos en el país a donde ellos van a hacer el intercambio, sino darle la posibilidad a esos estudiantes que por cuestiones económicas, monetarias, laborales, incluso barreras físicas muchas veces, no pueden acceder a este tipo de intercambio. La experiencia de parte de nuestros estudiantes que han hecho y que han venido siempre ha sido muy rica, y los resultados también se vieron incluso en devoluciones que tuvimos con las instituciones y en la responsabilidad que se vio en los alumnos, que eso nos parecía muy importante porque son alumnos que muchas veces están acostumbrados a la clase presencial, y si se suman las clases virtuales,
es como medio difícil por ahí combinar ambas, o no están acostumbrados. Y vimos en los estudiantes una responsabilidad que la verdad nos sacamos el sombrero porque fue súper positivo el resultado. Tuvimos un problema con la conexión de María Josefina. Ahí volvió. Sí, se cortó, perdón. Sí, sí, continuamos contigo, María Josefina. Te queda un No, minuto. sí. Simplemente también agregar que tuvimos la posibilidad incluso de armar una semana internacional virtual, todo esto dentro del concepto de internacionalización en casa y de poder ofrecerle a los estudiantes una oferta diferente, que la venimos haciendo hace 4 años. De hecho, tuvimos docentes que participaron de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que posibilitaron incluso el convenio entre nuestras instituciones. Así que imagínate los resultados que puede traer un encuentro así. Y logramos en una semana 22 conferencias con 10 docentes extranjeros y la participación de 600 estudiantes, que para nosotros es muchísimo, porque logramos incluir a la gente que estaba fuera de Córdoba a una semana que muchas veces siempre al ser presencial se circunscribe al terreno, y los que están de manera presencial solamente lo pueden aprovechar. Entonces, eso es una satisfacción que me parece que nos da esta movilidad virtual y este concepto de internacionalización en casa. Gracias, María Josefina. Continuamos contigo, Mauricio. Gracias, Mónica. A ver, como les contaba, todo iba súper bien hasta que primero en nuestro caso llega el estallido social y luego la pandemia. Entonces, primero en el estallido social ya se restringió la movilidad y tuvimos que empezar a fortalecer de las 3 líneas que yo decía: intervención en casa, cursos cortos internacionales y colaboración sur-sur, los cursos cortos internacionales. Pero los cursos cortos internacionales nacieron, si bien de movilidad virtual, con otra mirada, porque lo que hacíamos es que tomábamos temas de contingencia global, el acuerdo APEC, y traíamos a un gran expositor de talla mundial, y esa persona hablaba virtualmente y invitábamos gente de otras universidades con las que tenemos convenios, y ahí se hacía un gran foro internacional. Y también así lo hacíamos cuando, por ejemplo, la gente de Derecho, cuando nosotros tuvimos un juicio de Chile con Bolivia en tema de la Haya. ¿Qué es lo que era la Haya? ¿Cómo funcionaba la Haya? Entonces venían personas a hablar sobre. Ese fue el origen de estos cursos internacionales. Pero después dijimos, bueno, empezamos a hacer los cursos internacionales nosotros y nuestros socios de la Universidad de San Pablo, la Universidad de Comahue en Argentina, y que nuestros estudiantes también participen. En eso estábamos, llega la pandemia. Y con la pandemia eso se transformó ya no en una iniciativa, sino en necesidad. Porque se acabó la llegada de los estudiantes. Nosotros no nos podemos ver hoy. Les contaba off the record hace un rato. Estamos aquí en cuarentena en mi ciudad. Yo estoy hablando desde mi casa. ¿Ya? Entonces, se vuelve una necesidad esto de los cursos internacionales. Y tenemos que fortalecer. De hecho, yo estaba viendo, por WhatsApp me estaban diciendo, un colega de la Universidad de Viña del Mar, que está viendo ahora esto, ¿ya? Lo que me alegra mucho, con quien estamos organizando un curso justamente que es de economía y ciencia política, que para juntar varias universidades justamente que tenga estas características internacionales. ¿Ya? Entonces, y por eso es tan importante, y por eso se agradece tanto, Mónica, la invitación que nos hace, ¿de acuerdo? Porque estos vínculos son los que nos permiten justamente tomar la oferta de cursos que tienen universidades como la de ustedes, que tenemos nosotros, que compartimos el mismo idioma además. Entonces nos facilita mucho la vida eso. Ahora, actualmente nuestra experiencia en esos cursos, tenemos 5 estudiantes que están en una universidad en Lituania. Voy a leerlo en inglés porque en lituano es imposible. ¿Ya? Se llama la University of Management and Economics de Vilnius, Lituania. ¿Ya? Tenemos 5 estudiantes de ingeniería comercial que están allá. Y están fascinados, están realmente fascinados. Y tenemos 2 estudiantes de Derecho que están en Cuenca, Ecuador, en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Y ellos ni sabían que existía Cuenca antes. Pensaban que era una ciudad de España. ¿Ya? Y resulta que conocen Cuenca y quieren conocer Ecuador. De hecho, hoy día, en este mismo instante, estamos en una feria virtual, nosotros en la Universidad de la Frontera, donde en esa feria virtual está el estudiante que está atendiendo, él está en la carrera de Derecho, que colabora con los directivos que atienden, es Daniel Castro,
que es el que está haciendo el curso en Cuenca. Lo único que quiere ir a conocer Cuenca, y me pregunta a mí porque sabe que yo conocí eso. Entonces, la experiencia realmente ha sido muy, 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 muy buena. Ahora, los problemas, que son los que vamos a hablar después, los aprendizajes, curiosamente, fíjense que son los mismos. No son tan distintos como los que uno podría esperar. Porque más allá del tema de la tecnología, la cobertura, que se nos caiga la banda, como nos pasó, que son cosas que pueden pasar, hay otros problemas y que tienen que ver con los chicos, es cierto, con el modo verano, que no les gusta prender la cámara, por ejemplo. ¿Ya? No sé si a ella les pasa también, que no les gusta prender la cámara. ¿Ya? Y eso nos complica la vida a los profes. ¿Ya? Yo hago clases de economía y comprenderá que estar hablando de economía y tratar de hacer un grado y que no tengas nadie del otro lado, nadie con la cámara prendida, se vuelve complejo. Pero también es un problema nuestro, porque nos presenta desafíos y este año ha sido de aprendizaje para todos. Todos los profesores hemos tenido que aprender a hacer clase en esto, que no es simplemente tomar nuestra clase que hacíamos presencial y ponerla en el Zoom. Hay que hacer muchas más cosas para mantener al estudiante entretenido, para mantener la motivación. Y lo curioso aquí es la parte interesante, y eso, la tercera parte que pregunto, antes que se me acabe el tiempo, Mónica, es que en Lituania tenía los problemas que nosotros, en Barcelona tenían los problemas que teníamos nosotros, en Estados Unidos tenían los problemas que... O sea, era algo que se repetía esto de que los profesores, y yo me incluyo, yo estoy casi seguro que soy el mayor acá, me parece, ustedes son muy jóvenes todas, ¿ya? Y resulta que a nosotros nos cuesta, cuando hemos hecho 20 años lo mismo, cuesta hacerlo distinto, de verdad que cuesta, y tenemos que aprender, ¿ya? Porque no tenemos otra opción, o sea, no solo porque ojalá se acabe la pandemia luego, ojalá, pero resulta que este modelo de trabajar en forma colaborativa va a seguir existiendo, y tenemos que aprender rápido, ¿de acuerdo? Para que logremos los objetivos académicos que esperamos lograr. Eso podría decir, ahora creo que me sobró tiempo, así que... Sí, gracias Mauricio, estás justo a tiempo. Muy Vamos bien. entonces a escuchar ahora a Manuela. Bueno, yo les puedo comentar desde la experiencia y el desafío que tuvimos en la María Cano para realizar movilidad internacional que fuese virtual, porque digamos que al principio nos llama mucho la atención que un estudiante quiera hacer una movilidad, pero sigue sentado en el escritorio que tiene en su habitación o en su casa. Entonces se volvió un desafío para nosotros poder incentivar a los estudiantes. Yo les quiero contar que la María Cano maneja dos tipos de movilidad entrante y saliente. Una que es a través de intercambios, donde el estudiante va y estudia otro semestre, un semestre académico a otra institución, y otro es a través de pasantías, donde hacemos cursos cortos, donde el estudiante profundiza un poco más sobre algún tema. Ejemplo, fisioterapia deportiva. Es el ejemplo que puedo dar de lo que hicimos este año, como movilidad virtual, y entonces nosotros ya teníamos toda una trayectoria de hacer pasantías cortas donde a los estudiantes les encantaba irse por 1 o 2 semanas a un país diferente a estudiar y a conocer la cultura. ¿Qué beneficios tenía esto? Primero, economía. La universidad donde yo trabajo es una universidad que abarca estratos bajos de la sociedad, es decir, estratos 1, 2 y 3, donde la María Cano trabaja con esos estudiantes y es su público objetivo, y entonces no tienen la capacidad de poder encargarse de su sustento todo un semestre en otro país. Entonces hacemos pasantías cortas y son muy exitosas. Las hemos hecho en diferentes países de Latinoamérica e incluso en Europa, y este año tenemos aplazada una en Turquía. Lo que pudimos hacer es a través, con la Universidad Blas Pascal, con el señor Marco Lorenzati, pudimos trabajar desde el área de formación continua, una misión académica internacional virtual en kinesiología y fisioterapia deportiva. ¿Qué es lo novedoso allí? Pues el estudiante está estudiando de manera virtual desde su casa, no hay ningún problema durante 2 semanas, y allí va a recibir una certificación internacional. Sin embargo, el reto de la María Cano, logísticamente, porque nosotros tenemos estudiantes a nivel nacional, y entonces allí se inscribieron estudiantes de 3 ciudades diferentes, era poder hacer la pasantía con un componente tangible. No queríamos simplemente a través de la pantalla dar clases y conocer de cultura. Queríamos que cada estudiante recibiera en su domicilio un kit gastronómico donde el estudiante pudiese conocer qué es un choripán, qué es un alfajor, qué es un vino argentino, ¿qué más vimos allí? ¿Qué es un mate y cómo se toma el mate y por qué es tan conocido en este país? Pues estoy hablando de lo que Josefina realmente conoce mucho. Pero lo que queríamos era incluir un componente tangible
en una experiencia que se viviera a través de la pantalla. Y entonces para el estudiante fue muy gratificante que le toquen la puerta con una caja con sello María Cano y que dice, vive la experiencia este sábado a las 10 de la mañana, te conectas y va a haber un experto en asados que te va a indicar lo que tienes ahí, cómo lo preparas, y lo que tienes ahí, cómo haces tus alfajores y en qué momento se come. Entonces para el estudiante se volvió muy bonito, ponían sus celulares, sus pantallas en la cocina e iban asando su chorizo, iban poniéndole el dulce de leche, arequipe que llamamos acá, a los alfajores. Y entonces el estudiante podía, aparte de estudiar, porque fue un tema académico, hubo un componente cultural allí muy importante. Fuimos expertos en baile, en tango y en folclore argentino. Fuimos expertos en economía argentina y en cuál es la moneda que se utiliza allá y por qué hay dólar también, porque acá en Colombia no estamos dolarizados. Entonces se vuelve una experiencia muy rica en ese sentido y ese componente tangible logró que el estudiante pudiese vivir una experiencia mucho más cercana. Fue todo un desafío para la María Cano poder hacer llegar el mismo kit con los mismos productos en una ciudad al suroccidente antioqueño, otra en el centro, y entonces se vuelve muy interesante, pero a la vez un reto bastante grande para que todos, pues para que fuese homogéneo, para que todos pudiesen tener la misma calidad de productos comprados en Colombia, pero de calidad argentina, y se volvió muy chévere. Durante 2 semanas tuvieron este tipo de experiencia, ese kit lo pudieron repartir para 2 o 3 clases, y entonces en cada clase el estudiante salía con su mate. Y entonces les enseñaron a cebar, me parece que es cebar, a preparar su mate, y todos los estudiantes adquirieron la cultura argentina sin salir de su hogar. Era una experiencia que quería compartirles, que para nosotros fue exitosa. Fueron 13 estudiantes que pudieron vivir esa experiencia, y un factor importante allí es que el estudiante pagó por este servicio. Pagó, lo disfrutó y sintió que su dinero estuvo bien invertido. Entonces se nos vuelve allí un valor agregado. Qué bonita experiencia la que nos trae Manuela, realmente enriquecedora. Y vamos ahora a dar paso nuevamente a María Josefina para el último de nuestros temas, que es precisamente cuáles son los aprendizajes que hemos obtenido como universidades desde la experiencia de la movilidad virtual. María Josefina, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, el concepto de internacionalización en casa como pilar fundamental de la UEP, que si bien lo veníamos aplicando hace un tiempo, creo que ahora nos dio la posibilidad de poder reforzarlo y de alguna manera incorporarlo como elemento necesario al momento de pensar no solamente en intercambio, sino en incorporarlo internacional al aula. Me pareció muy interesante lo que contaste, Manuela, la verdad que creo que es de alguna manera el ejemplo bien concreto de lo que es internacionalización en casa, particularmente como aprendizaje es la UEP. En principio, no subestimar la movilidad virtual, creo que fue como clave, ¿no? Sino incorporarla y verla como una oportunidad. ¿Por qué? Porque justamente esa experiencia, digamos, le ofrecíamos a los estudiantes una experiencia internacional sin necesidad de trasladarse a otro lugar. Repito, no todos tienen esa posibilidad de irse, no todos los alumnos o docentes o personal administrativo tiene de alguna manera o está preparado para irse afuera. Con lo cual, si uno, desde el Centro de Relaciones Internacionales o desde la universidad como política, le va incorporando la arista internacional a la vida académica, vamos facilitando ese camino, ¿sí? Sea por barreras económicas, por barreras laborales, familiares. Nosotros también lo vimos como una estrategia de inclusión. De hecho, me permito contar un ejemplo. Tenemos actualmente cursando en Colombia, en una universidad colombiana, una alumna que tiene una discapacidad motriz. Ella no puede moverse, ella está en silla de ruedas, acompañada 24 horas por una persona, con lo cual tiene un excelente promedio, tiene las materias, tiene todas las posibilidades de incluso irse becada a algún lugar, pero tiene una barrera física que se lo impide, y sin embargo nosotros hoy le estamos ofreciendo esa posibilidad de poder hacer un intercambio desde su casa y poder
de alguna manera enriquecerse con todo el conocimiento que le da la universidad anfitriona, estar en contacto con docentes extranjeros, con compañeros extranjeros, no solamente colombianos, sino de todo el mundo, y eso me parece que es un valor súper, súper importante dentro de este nuevo contexto o esta nueva normalidad, ¿sí? Ese contacto con otras culturas, con otras lenguas, con otros modos de enseñanza y de aprendizaje, sin duda, son un elemento diferenciador, ¿sí? También lo pensamos desde el lugar de que la movilidad virtual amplía la cooperación interuniversitaria, digamos, salimos de ese lugar de lo físico o de lo presencial para pasar a alguna virtualidad, y lo vemos no solamente con los intercambios, sino también lo vimos con nuestra Semana Internacional, que recibimos a esa cantidad de docentes virtualmente, pero también que nos da la posibilidad para que nuestros docentes, nuestros investigadores puedan participar en otras semanas internacionales. De hecho, fuimos invitados a participar para febrero del 2021 en una semana internacional que organiza el Instituto Superior de Comercio de París, el ISC, con lo cual imagínense todas las oportunidades que se abren gracias a esta pandemia, porque yo creo que si bien nos cayó como un baldazo de agua fría y nos obligó a adelantarnos y a prepararnos, sin duda es una oportunidad para incrementar todas las posibilidades y las oportunidades que podemos darles a los estudiantes, a los docentes y a nuestro personal administrativo. Y algo que me parece también clave en cuanto al aprendizaje es la incorporación de competencias tecnológicas. Digamos, es clave esto. No solamente con la utilización de nuestras propias plataformas, sino también cómo el resto de las universidades se maneja con esta cuestión, en una era donde los chicos están muy digitalizados, pero desde otro lugar, no tanto desde la educación. Y bueno, me parece que en muy resumidas cuentas es el aprendizaje que nosotros particularmente tuvimos, y que sin duda fue positivo porque los resultados fueron positivos. Al igual que, como comentó Manuela, el año que viene nosotros prevemos, por lo menos el primer semestre, seguir con los intercambios virtuales, pero se abre la posibilidad, obviamente, de recibir estudiantes y que nuestros estudiantes puedan ir, bueno, siempre acomodándonos a la coyuntura y a lo que desde arriba nos exijan. Gracias, María Josefina. Damos nuevamente la palabra a nuestro amigo Mauricio. Gracias, Mónica. Yo creo que a todos nos tomó esto no fuimos capaces de dimensionar lo que esto significaba. A todos nos pasó lo mismo respecto a eso. O sea, la magnitud, la cantidad de tiempo que íbamos a tener que estar usando esto. Entonces, repito con lo que quedamos anteriormente. O sea, lo que antiguamente era iniciativa se transformó en necesidad. Y estos cursos internacionales, esta movilidad virtual es hoy día una necesidad. Y me gustaría identificar a tres situaciones. Están los estudiantes, están los profesionales, están las instituciones que hemos tenido que aprender. ¿Ya? Los estudiantes, como bien decía Josefina, tienen gran experiencia y mucho más que nosotros probablemente en interactuar en este mundo virtual, porque jugaban en línea hace mucho rato ya. Y jugaban en línea con japoneses, con coreanos, con argentinos, con colombianos, con ecuatorianos, y sin problema. Pero otra cosa es tener que empezar a aprender a través de esto. ¿Ya? Entonces, por otro lado, nosotros, los profesores y las instituciones, también hace mucho rato que veníamos usando la tecnología, pero lo usamos en códigos y velocidades que tenían que ver con nuestra estructura, que teníamos también muy bien arreglada. Esto nos trae un desafío que tenemos que todos adaptarnos. Y hay temas tecnológicos que probablemente son temas estructurales que nosotros como universidades tampoco es mucho lo que podemos hacer. O sea, nosotros tenemos también estudiantes, como plantea Manuel, que tienen ingresos bajos y que vienen de comunas pequeñas, de sectores rurales de acá, y la cobertura es pésima. ¿Ya? Entonces, pero nosotros no podemos hacer mucho sobre eso. Hay temas, pero sí podemos hacer lo que tiene que ver con las competencias y con lo que tiene que ver con la comunicación efectiva. De que los profesores aprendamos a usar bien esto, que los estudiantes aprendan a usar bien esto. Y la universidad tiene que invertir, y nosotros lo hemos hecho, hemos tenido que invertir en tablets, en computadores para entregarle a estudiantes que no tenían acceso, porque usaban normalmente los computadores de la universidad. Y eso implica inversión, implica en tiempos donde conseguir recursos, vaya que es difícil, ¿cierto? La universidad es una universidad pública.
Entonces, estamos en una situación, aparte de pandémica, económicamente compleja. Entonces, hay desafíos tecnológicos, estructurales, que no es mucho lo que, pero sí podemos hacer mucho, y creo que lo estamos haciendo nosotros, estamos trabajando día a día en mejorar eso, que es mejorar en nuestras competencias, en nuestras habilidades, los profesores, estoy hablando de las instituciones, en modificaciones curriculares, ¿cómo no? Porque tenemos que hacer cursos que sean entretenidos, atractivos a los estudiantes. Si no, no van a aprender la cámara, ¿ya? Y eso lo puedo contar como experiencia. O sea, cuando se cambian los métodos, cambian los resultados. Eso respecto a nuestra experiencia. No podía dejar de decir, sí, Josefina y Manuela, que acá también tomamos mate. De hecho, en Mapudungun, que es el idioma del pueblo mapuche, ellos hablan de la zona acá, le dicen el Gualmapu, y Argentina se llama el Puel Mapu, y consideran que esto es una sola cosa. Y todos tomamos mate y jugamos truco, y hacemos las mismas cosas. No bailan, tango no, eso no, por más que he tratado, pero estamos unidos, a pesar de que a veces estamos tan lejos en otras cosas. Y no podemos desperdiciar la oportunidad que nos entrega esto. Adelantemos, trabajemos y sigamos con la movilidad virtual, que es una gran oportunidad. Gracias, Mónica. Muy bien. Y finalmente, Manuela. Bueno, entendí muy bien lo del mate. Qué bien, no tenía tan claro que en Chile también tomaban mate, no sé si es en todas las regiones. Los puedo invitar aquí a Colombia a un tintico, a un cafecito, que acá lo que se usa es tomar café, y en Medellín lo llamamos el tintico, que es un expreso muy rico. Bueno, no, con respecto a aprendizajes, miren, aquí en Colombia se usó mucho, y no sé si en sus países también, una palabra de la cual ya estábamos, ya, no más, y es el tema de reinventarse. Hay que reinventarse, hay que innovar, y esto no nos puede vencer, y entonces empieza un tema de cómo echamos para adelante, a pesar de que esta situación tenía tantas situaciones psicológicas que afectaban a toda la población, a nuestros estudiantes, porque había temor, sobre todo en los primeros 3 meses, un tema de mucha incertidumbre, luego trató de normalizarse y bueno, y la gente trató de tomarlo normal, pero aquí hubo un tema en que los abastecimientos, los supermercados y demás, se escaseó un montón de productos porque la gente tenía pánico de no tener qué comer. Y bueno, un montón de situaciones que se volvieron agobiantes, y entonces no era solo estudiar. Yo tenía que estudiar, pero atrás estaba mi familia, mi mamá cocina, mi padre le toca también trabajar en la casa, mi hermano chiquito llora, y entonces es una situación que claramente no estábamos acostumbrados. Ahora uno trata de adaptar un espacio donde puede trabajar solo y demás, pero no todos tienen la misma posibilidad. Aquí en Colombia también hay regiones donde el internet no llega, y tenemos estudiantes que viven en sitios remotos, y entonces se desplazaban a estudiar a la ciudad, y en la ciudad los recibía una tía mientras estudiaban toda la semana y después volvían a su pueblo. Entonces, como aprendizaje, definitivamente es, bueno, no rendirse. Yo creo que Latinoamérica está muy acostumbrado a esto porque nos ha tocado más difícil que en Europa y en otros lugares. Somos países donde definitivamente sí o sí nos toca más duro, es más complejo. Entonces, no rendirse, es seguir avanzando y es buscar estas alternativas, que con los ejemplos que hemos dado veo que son muchas las alternativas, y este tema de la virtualidad llegó para quedarse. Yo creo que se nos vuelve una ampliación de nuestro portafolio de servicios, tener actividades virtuales y presenciales, porque ya muchas cosas van a seguir siendo virtuales. Ya no va a ser tan necesario ir a la oficina. En mi universidad, tener trabajo virtual no era posible. Siempre nos desplazábamos a la universidad a trabajar, y pues era impensable que trabajásemos desde las casas. Y bueno, y miren ahora la situación. Entonces, definitivamente esto llegó para quedarse, no el virus, pero sí la virtualidad. Entonces la invitación allí es a no rendirse, a seguir avanzando en este proceso. Como latinoamericanos nosotros sabemos ese potencial que tenemos, y que siempre nos toca empujar un poquito más para que las cosas se den. La situación económica es diferente, los procesos de conectividad son diferentes, y entonces como aprendizaje es eso, estimular mucho al estudiante, incentivarlo a que esto pueda ser posible y a que no desfallezcan en el intento de seguir estudiando y seguir aprendiendo de diferentes formas, porque lo que se viene es virtual siempre. Ese es más un tema de conciencia y de adaptación al cambio.
Muy bien, gracias Manuela. Ahora dejamos abierto el foro para que cada uno de quienes se encuentran en la sala, les quiero decir que tenemos una audiencia de más de 150 personas que nos han estado escuchando y vamos a ver si nos plantean sus inquietudes. Estamos a la espera de sus preguntas. Vamos a dar un tiempito para que nos escriban las preguntas y luego, pues, las iré asignando a cada una de los panelistas. Aquí tengo ya uno. ¿Cómo realizan la hoja de ruta de cooperación internacional en proyectos de vinculación que luego producen proyectos de investigación que tengan un producto científico que permita movilidad académica y estudiantil? Esa es una de las primeras preguntas. No sé cuál de los panelistas quisiera responder. Mauricio, gracias. A ver, hay dos instancias, a lo menos, que yo podría nombrar. O sea, una está centralizada en la Vicerrectoría de Investigación, ¿ya? Y otra está a nivel de facultad. O sea, si quien hace la pregunta le interesa trabajar con nosotros, temas que tienen que ver con investigación, está mi correo disponible y yo lo puedo poner en contacto con nuestro director de investigación de la facultad. Y él tiene un programa de temas de investigación que se están desarrollando, o proyectos, o probablemente fondos concursables que ahí se van desarrollando y que pueden ser de mutuo interés. Entonces, estamos siempre dispuestos a recibir eso. Ahora, la hoja de ruta que él plantea, en el caso nuestro, normalmente un plan que se va desarrollando según las directivas que van tomando la universidad. Nuestra universidad, como les contaba hace un rato, es una universidad pública, con autoridades electas en procesos internos y que tienen un ciclo, ¿no? Y tienen su programa, su plan de trabajo así desarrollado. Y dentro de eso está la línea de investigación y está la línea de cooperación internacional de investigación. Por lo tanto, si esa persona tiene algún grado de interés, yo perfectamente lo puedo poner en contacto con el director de investigación. Bien, a todos los participantes que nos están preguntando por los correos electrónicos de nuestros panelistas, con gusto nos los pueden solicitar al correo de la Universidad Católica, movilidad.convenios@cu.ucsg.edu.es, y nosotros tendremos la oportunidad de contactarlos, de darles las direcciones para que puedan hacer contactos con las universidades que están representadas por los panelistas que hoy nos han acompañado. Si tenemos alguna otra pregunta, si por favor nos la escribe en el chat. No tenemos todavía otra inquietud. Ahora, no sé si se vale que nosotros mismos nos repreguntemos. Yo creo que sería interesante también porque estamos todos en la lógica de fortalecer las competencias de movilidad. A mí, por ejemplo, me interesaría saber cómo logramos todo ese proceso que es ya parte de las universidades, que corresponde al ámbito de lo administrativo, las homologaciones, el proceso de aprobar, que el estudiante tome una determinada asignatura en otra universidad. Esa sería una de las preguntas. Otra pregunta que yo tengo, que creo que sería muy ilustrativa también para quienes están participando y observando este foro, es el tema de cómo los estudiantes se conectan con las universidades para revisar aquellas asignaturas que pudieran seguirlas de manera virtual. Y finalmente, si hay cupos específicos, por ejemplo, para recibir estudiantes internacionales a través de una movilidad virtual en una de las asignaturas que las universidades de ustedes están ofreciendo. Ahí están, 3 preguntas. Veamos si compartimos algunas respuestas. Me puedo hacer cargo. Porque lo que tú hablas de los sistemas de créditos, de convalidaciones, la verdad que, repito, la nuestra universidad pública,
Estado, eso implica todo un tema, ya el tema de las convalidaciones, los créditos, pero está más o menos estandarizado, pero no me puedo hacer cargo de eso. Tendría que darte el pase directo con la vicerrectoría de pregrado y ver cómo se resuelve. Pero lo otro sí, nosotros estamos hoy día en un proceso, nuestra facultad, de gestación. Nosotros en condiciones normales deberíamos terminar el año en diciembre, ¿ya? Y las vacaciones de los chicos son enero y febrero. Sin embargo, vamos a terminar en marzo, por este tema de la pandemia. Y febrero va a ser igual mes de receso universitario. O sea, van a haber vacaciones todo febrero para la universidad, para los estudiantes, pero vamos a terminar recién. Entonces, lo que estamos ahora haciendo, en este momento, estamos en la cuarta semana del segundo semestre, recién, lo que para nosotros normalmente no es así. Entonces, en este momento estamos gestando estos cursos que queremos colocarlos dentro de la oferta de cursos que permitan la movilidad internacional. Estamos construyendo, estamos en proceso de eso, ¿de acuerdo? Aparte de toda la carga inmensa que nos ha generado toda la pandemia. Entonces, si ustedes tienen, nosotros, fantástico, termina esto y compartamos. Fantástico, me parece yo aprovecho esta instancia para eso. Pero yo estoy hablando del primer semestre del próximo año, que va a ser después de marzo, ¿de acuerdo? Yo desconozco cuáles son los calendarios, ya se me han olvidado de Ecuador los calendarios. Entiendo que en abril ustedes terminaban, no recuerdo bien. Y de Colombia no conozco, Argentina debería ser parecido a nosotros. Sí. Entonces ahí tenemos que hacer, ¿cierto? Coordinarnos justamente para ver cómo tocamos un curso que sea común para todos nosotros y con todos los que nos están viendo en este momento. ¿Cómo lo podemos, en qué parte del año va? ¿Ya? Nosotros vamos a comenzar el primer semestre del próximo año, les repito, después de marzo. Antes siempre empezamos en marzo puntualmente. Y lo más probable que va a ser virtual. O sea, no hay ninguna señal hoy día que nos permita decir vamos a volver a la normalidad, o por lo menos van a ser híbridos. Y por lo tanto, este tipo de actividad tenemos que seguir haciendo. Bien, tengo otras preguntas. Ay, perdón, yo quería, sí, Mónica. Sí, María Josefina. Responder un poco a tu consulta, a tu pregunta en sí. Nosotros desde la Universidad de Blas Pascal no tenemos crédito, digamos, nosotros tenemos materias. Entonces, cuando los estudiantes quieren ir al exterior a hacer, o vienen a Argentina a hacer un intercambio, el primer paso es charlar con los directores de carrera, como yo les había comentado en la primera pregunta. Son los directores de carrera los encargados de dar el ok de esas equivalencias, ¿sí? ¿Qué me refiero con equivalencias? A materias que han cursado afuera y las quieren dar por válidas en Argentina, ¿sí? El proceso es ese, nosotros lo dejamos como, es un acuerdo que termina siendo entre el director de carrera y el alumno, porque nosotros nos encargamos de la gestión del intercambio, no tanto de la parte académica o del contenido académico. Entonces, desde ese lugar, la gestión que tenemos nosotros es simplemente recibir el ok del director de la carrera, se completa un formulario provisorio de equivalencias que es firmado, y una vez que la firma está, ya se da por entendido que esa materia que el alumno va a hacer en el exterior va a ser válida en la UBP. Muy bien. Nosotros en la Universidad Católica tenemos un sistema más o menos similar. Hay un acuerdo que se hace, que se llama el acuerdo académico, que se establece entre las dos universidades, la universidad desde donde el estudiante sale y la universidad a donde el estudiante llega. En ese acuerdo académico se establecen las formas cómo se va a homologar la asignatura. Y el tema de los créditos o de las horas es un tema que se hace por un análisis de número de horas, básicamente, ¿no? El proceso está ya implementado para la movilidad presencial y no difiere mucho para la modalidad virtual, porque es un proceso tremendamente académico. Lo que sí nos interesa es que la universidad de destino, en el caso de una movilidad virtual, nos certifique que el estudiante está matriculado, es decir, inscrito en la asignatura, para que luego nos pueda dar el reporte de aprobación o de reprobación y nosotros hacer el proceso interno de convalidación. Tenía aquí otra pregunta interesante.
Otra pregunta interesante de Gorky Aguirre de la Universidad Tecnológica Empresarial, que me dice, no, él no es el que nos dice, él simplemente nos ha dado un saludo. Saludos, Gorky. Patricia Salazar nos pregunta, en el caso de las universidades de ustedes, si son universidades públicas, ¿qué apoyo han recibido por parte del gobierno para los programas de movilidad? En el caso nuestro, nosotros somos una universidad privada, con lo cual no recibimos aporte del Estado para lo que es ayuda económica a los estudiantes, digamos. La ayuda económica se la da la universidad presentando, bueno, determinada documentación y corroborando que no pueden quizás abonar cuotas. Y las oportunidades de becas al exterior las recibimos por parte de bancos, por ejemplo el Banco Santander, o de universidades socias, o de gobiernos, como las becas ELAT del gobierno de Canadá. Pero no hay ayuda del Estado porque nosotros somos una institución privada. Bien, Manuela, ¿sí? Nosotros también somos institución privada y también la ayuda que recibimos del gobierno fue para la institución. Sin embargo, la universidad lo que hizo fue un proyecto de atención integral al estudiante donde se le permitió pues, conocer los miles de estudiantes que tenemos, quienes sí tenían dificultades, quienes definitivamente no podían o comprar un equipo o acceder a internet. Entonces trabajamos a través de unos subsidios con el área de bienestar institucional, pero no tuvimos un apoyo directo del gobierno a nuestros estudiantes porque es institución privada. Sí lo tuvieron seguro en las públicas, en eso sí funcionó. Bueno, nosotros somos una universidad pública, pero somos Chile. y los que conocen Chile tendrán que entender que nuestro modelo es distinto. Si bien somos una universidad pública, igual se financia desde la demanda. O sea, el Estado, los estudiantes pagan arancel, igual que una universidad privada. Y no todos pagan arancel porque algunos tienen beca, otros tienen gratuidad, que la paga el Estado. Hay transferencias de recursos, pero en relación con la cantidad de estudiantes que existen. Y también tenemos aportes basales del Estado para temas de investigación, de vinculación con el medio, etc. Y la universidad, este presupuesto público que le llega, más los recursos que le llegan de sus propios estudiantes, tiene que administrarlo de acuerdo a su proyecto académico. Entonces, tendríamos que hacer una clase sobre Chile y cómo funciona acá la educación. Pero, las asignaciones. Claro, tenemos asignaciones directas del Estado y asignaciones, la gran mayoría, que tienen que ver con la demanda, ¿cierto? A pesar de que sean empresas públicas. Es complejo, la verdad que es complejo, ¿no? Y tenemos una audiencia muy grande, no quiero cometer errores en lo que pudiese decir. Yanina, gracias, Mauricio. Yanina Bajaña nos pregunta, la movilidad es una actividad enriquecedora y tengo una inquietud. ¿Cómo superan el tema de los horarios que se abordaron como una dificultad? Bueno, en el caso de la Universidad Blas Pascal, como yo les había comentado, tuvimos el primer semestre alumnos de Estados Unidos, de Japón y de Francia, en el programa de no hispanohablantes, ¿no? Y fue un poco dificultoso, sobre todo con los alumnos japoneses, por la diferencia horaria que teníamos, ¿sí? Y además juntar también clases, porque había que combinar si esos mismos alumnos de Estados Unidos podían, al igual que los franceses y los japoneses, bueno, fue de alguna manera un poquito complicado, pero lo pudimos resolver. Nada, Melissa. Ay, perdón. Perdón. No hay problema, lo pudimos solucionar. Ya en el segundo semestre, que seguían como con los japoneses y los norteamericanos, fue como más fácil porque ya lo teníamos bastante aceitado, pero en un principio era más que nada ponerse de acuerdo, y lo logramos, por suerte lo logramos, con clases por la mañana para que no coincida con no sea tan de noche quizás en Japón, y en el caso de los estudiantes latinoamericanos que venían a hacer materias VP, ellos se adaptaron sin ningún problema a los horarios. Igualmente les repito,
tenemos un sistema donde las clases son asincrónicas, con lo cual un alumno español podía tener una diferencia horaria con Argentina, pero tenía las clases grabadas y el soporte del docente y material audiovisual, con lo cual se podía acomodar a la vida diaria de estar afuera o de estar en su casa estudiando en UPP. Gracias, María Josefina. Silvia Donoso nos pregunta, ¿qué opinan sobre el reto que implica medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes involucrados en modelos de aprendizaje virtual? Bueno, ese definitivamente es el reto. Definitivamente es el reto porque de manera presencial tú estás monitoreando quién sí fue a clase, quién está prestando atención o quién está simplemente pegado de su celular. Obviamente virtual es más difícil. También tenemos el mismo problema que en Chile, los estudiantes no prenden cámara, a no ser que uno les insista porque va a pasar algo y entonces hay que verla, pero no la ponen y entonces no sabemos si nos están escuchando, no sabemos si están acostados o ya se pusieron en disposición de aprender. Entonces se vuelve un tema allí más complicado. Yo he recalcado varias veces es un tema de sensibilización y de incentivar al estudiante. Entonces buscamos con el área de comunicaciones una posibilidad de darle tips a los estudiantes diarios de qué debería hacer uno para escuchar una clase. Inicialmente, pues levántate, ordena tu habitación, báñate y disponte a escuchar una clase como si estuvieras saliendo a la universidad. Entonces ahí empieza una serie de retos de, bueno, el estudiante va entendiendo, sí, se me coge en pijama, yo no aprendo nada, yo soy el que pago. Entonces mis papás están perdiendo dinero porque yo no estoy aprendiendo y pierdo las asignaturas y se vuelve una cadena. Entonces se vuelve un tema también de sensibilizar, es una labor de la institución porque a María Cano, bueno, en general las universidades no deberían solo enseñar academia, sino enseñar a comportarse, enseñar cultura y enseñar una cantidad de cosas que nos preparan para la vida y preparan a un estudiante que sale de 22 años al mundo. Entonces al mundo no solo sales hablando de lo que aprendiste en fisioterapia, sales con más cualidades que ya deberías tener y la universidad también en parte debe formar en eso. Entonces lo hicimos así, se vuelve un proceso de cómo sensibilizar al estudiante para que pueda aprender. Claro, algunos sí toman el mensaje porque se les vuelve importante a través de videitos y cápsulas y otros de pronto no prestarán mucha atención, pero nuestra labor como institución siempre va a ser formar en varios campos. Sí, totalmente de acuerdo, Manuela. Me parece que el tema que has tocado es fundamental. El proceso de las universidades que va más allá de la mera transmisión o construcción de conocimientos, que va hacia el proceso de formación integral de las jóvenes generaciones, que es una responsabilidad, yo diría, mucho más comprometedora para la gestión que estamos haciendo en las universidades en esta época, también en la antigua normalidad, pero más ahora. Paola Flores de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador nos pregunta, han tocado un tema muy importante como es la inclusión y la formación integral. Quisiera, aparte de la experiencia que ha comentado Manuela, conocer si existen otras experiencias de acciones para solventar los temas de inmersión cultural en el marco de la movilidad virtual. Bueno, por ahora esa fue pues la que se nos ocurrió y resultó exitosa cuando les hablaba del componente tangible que debería estar incluido en una experiencia más allá de la pantalla. Sin embargo, nosotros tenemos otras acciones que desde la localidad implementamos para que el estudiante pueda sentirse inmerso en una cultura extranjera. Les hablaba de las cátedras locales, que son actividades que hacemos de manera recurrente para diferentes programas de la institución. Y allí, a través de nuestros convenios que tenemos de cooperación, hablamos con un docente extranjero que sea experto en algún tema y entonces nos puede hablar acerca de ello. Y entonces, aparte de ello, empieza también un tema de cómo se vive el entorno del país en el que se está, para que el estudiante pueda tener un poco más de acercamiento con una cultura extranjera. Nosotros como ejemplo, pues les hablaba de aquel, y podríamos tener otros más, pero en el sentido netamente virtual, como les hablaba ya de la cátedra, y otros aspectos como el English Week, que es la semana del inglés. Nosotros también en Colombia tenemos un déficit en lengua extranjera, sobre todo en el inglés. Entonces, son sensibilizaciones, son procesos que se van haciendo para que el estudiante también aprenda
de otras maneras, aún así, sí es virtual. Muy bien. Sí, Mauricio. Nosotros, repito, ciencias jurídicas y empresariales, y yo particularmente soy del mundo empresarial. Yo no solamente soy académico, yo trabajo hoy día en el mundo privado también, y vengo del mundo privado. Por lo tanto, la metodología, lo que planteaba la pregunta anterior, es todo un desafío para los que no somos pedagogos. Y lo que tradicionalmente se hacía y se hace, ¿cierto? Es que nosotros nos apoyamos en los metodólogos, siempre hay una unidad de apoyo hacia eso. Y hoy en día se creó también en la universidad y en nuestra facultad una unidad de apoyo a la docencia virtual. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar mi experiencia, sin yo ser experto en ese tema. Yo hago clases de economía, les contaba, entonces hay controles parciales que se van haciendo, pero no con el objetivo principal de la nota que va a sacar el estudiante en ese control, sino justamente irse retroalimentando una pregunta. Y además, cosas tan sencillas que yo por lo menos no sabía cuando la primera vez que me tocó hacer clases a través de Zoom, usar las salas virtuales, ¿cierto? Ser capaz de separar el curso en salas virtuales, y en cada una de esas salas puedo usar los talleres y la metodología de casos que usaba antes. Claro, ahora con otros tiempos, de otra forma, las tuve que reformar, pero eso no lo hice solo. Hay un equipo de personas especialistas en metodología y en enseñanza que son los que nos están apoyando. A aquellos que a los ingenieros, a los economistas, a los abogados, personas que no somos pedagogos, ¿cierto? Y sí somos académicos, pero no pedagogos. Entonces se han creado unidades para fortalecer eso, para responder a las preguntas anteriores. Pero también es aprendizaje. Este año ha sido un año de aprendizaje, claramente. No tengo ninguna duda que el próximo año va a ser mejor. Va a ser mucho mejor porque hay cosas que hemos aprendido a hacer. En el caso de la... Ay, perdón, simplemente agregar una cosita con respecto a la pregunta que hizo la espectadora. Nosotros desde la Universidad Blas Pascal, como les digo, fue todo un desafío, igual que el resto de las instituciones, me imagino. Particularmente esa inversión o el programa de español que teníamos era muy fuerte, no solamente en el aprendizaje de español, sino también en la inversión cultural, social, y todo lo que implicaba estar en Córdoba, ¿no? Obviamente con la virtualidad tratamos de no dejar eso afuera, que no sea simplemente la enseñanza del español. Entonces le fuimos incorporando diferentes elementos, por ejemplo, tours virtuales que se nos presentaron. Algo clave para nosotros fue la incorporación de los tutores, que si bien ya lo veníamos haciendo de manera presencial, también colaboraron con nosotros de manera virtual. Los tutores son alumnos de UBP que acompañan a los estudiantes extranjeros, entonces ellos podían, lo que hacíamos era como armar encuentros donde esos tutores y esos alumnos extranjeros hablaban de temas quizás más banales, pero practicaban el español, que era lo más importante. Lo mismo pasaba con los estudiantes latinoamericanos. Entonces se creaba un contexto de informalidad, si se quiere, y de un ambiente más relajado para que ellos puedan soltarse. Y también un elemento que considero me parece importante son la presencia de las familias anfitrionas, porque todos nuestros estudiantes extranjeros, o la gran mayoría, paran en familias anfitrionas. Entonces el vínculo que se arma con esas familias y con el estudiante es muy fuerte y no se pierde, y eso hace también que los mismos chicos sigan practicando el idioma español, y en el caso de los latinoamericanos sigan teniendo ese vínculo emocional de haber vivido durante un mes y medio en la casa de una familia anfitriona que los trató como hijos. Bien, gracias María Josefina. La última pregunta es de nuestro profesor Alfonso Cufó, quien plantea la inquietud respecto de qué posibilidad existe en la movilidad virtual de que los estudiantes puedan realizar no movilidades estrictamente académicas, aprobar una asignatura, sino realizar algún tipo de trabajo de investigación. Participar en algún proyecto de investigación. Manuela. Puedo responder. Bueno, para nosotros existe toda la posibilidad de hacer este tipo de alianzas, no solo para ir a estudiar asuntos académicos, pues que tenga que ver con un pregrado o posgrado, sino también a través de grupos de investigación, y entonces esto ya es movilidad investigativa.
Nosotros tenemos varios grupos de investigación en diferentes disciplinas y lo que se hace allí, o bueno, la hoja de ruta en este sentido es manifestar la intención primero a la institución. Allí miramos un proceso de qué actividad quisieras hacer o a través de qué proyecto te quisieras vincular. Nosotros podríamos exponerles los proyectos en los que estamos trabajando en las diferentes disciplinas dependiendo de su intención. Y ellos nos podrían incluso proponer acciones y entonces ya podríamos mirar movilidad, sea virtual o presencial, cómo se vincula allí y cómo puede generar aportes a estos programas de investigación y se vuelve muy enriquecedor para ambas instituciones, pues sobre todo si son de diferentes países, pues porque cada uno tiene un concepto diferente y entonces aporta muchísimo. Sí, se puede hacer. Nosotros somos muy abiertos en ese sentido y bueno, me imagino que todas las universidades hay esas posibilidades. Lo mismo Gracias, digo yo. Manuela. Lo mismo. Sí, O sea, Mauricio. Alfonso, ¿cierto? Alfonso, ¿esa es la pregunta? Sí, Alfonso, sí. Alfonso, las puertas abiertas, están los datos y encontremos espacios comunes y luego tenemos que ver cómo lo viabilizamos. Pero hay que conversar para eso, o sea, y bien, pues las puertas nuestras siempre van a estar abiertas. Así que ojalá podamos hacer algo, Alfonso. Gracias, en el caso Mauricio. de la Universidad Blas Pascal también, si bien nosotros no hacemos investigación porque hay un área especial de eso, siempre estamos abiertos a propuestas y creo que esta es una gran oportunidad para aprovechar. Bueno, yo a nombre de la Universidad Católica, a nombre de nuestro rector, el economista Mauro Toscanini, quiero darles a ustedes nuestro sincero agradecimiento por haber compartido estas experiencias que sin duda son enriquecedoras, pero que además abren una puerta de esperanza para seguir trabajando en acciones de movilidad y de encuentro para nuestros estudiantes, para nuestros docentes. Es muy importante que cada una de las universidades vaya generando espacios de diálogo, espacios de encuentro que de alguna forma enriquezcan nuestras relaciones interinstitucionales. Dejamos constancia de este efusivo agradecimiento a ustedes, nuestros panelistas, pero también a quienes se han conectado el día de hoy para escuchar estas experiencias y bueno, construyamos un nuevo camino que beneficie a todos los espacios en los que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Muchísimas gracias. Tengan ustedes una linda tarde. Gracias a ustedes. Mónica, por esta oportunidad. Gracias. A todas.